Estamos en los mismos umbrales de la eternidad y hay muchos que se encuentran en una posición verdaderamente peligrosa, que es una línea tan delgada lo que divide la vida eterna con la muerte eterna. Podemos estar justamente al borde del precipicio y no estamos dando cuenta, porque nuestro orgullo, nuestro propio yo, nos ciega de una manera en la cual no creemos que estamos haciendo mal o que estamos en el error. Lamentablemente, hoy en día es cuando menos podemos estar en esta posición, porque nuestra salvación está ahí cerca. La dejaremos de lado por seguir en nuestra misma posición de egoísmo y orgullo. Una posición peligrosa. En ello meditaremos. Bienvenidos. Pero antes de todo, y como siempre lo hacemos, vamos a pedirle al Señor que nos dirija. Vamos a orar. Bendito Padre que está en el cielo, glorificado, santo sea su nombre, Señor. Gracias le damos por todo lo bello, lo maravilloso que es con nosotros, Señor, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestra debilidad. Rogamos, Señor, que ponga en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, que su Espíritu Santo nos llene, nos ayude, Señor, a continuar con esta obra y nos dé los motivos que realmente importan, Señor, y que su pueblo pueda entender los mensajes cada día, Señor, que pueda abrir sus corazones, porque sabemos que el tiempo se nos agota, se nos acaba, Señor, y necesitamos ponernos en esa posición, Señor, que es la de poder llegar a la vida eterna. Quédese con nosotros hoy y siempre. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, con perdón de nuestros pecados. Amén. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y lo recogen, lo echan al fuego y se queman. Juan 15:6. Lo comentaba que seguiríamos en esta misma línea de Juan. Este ya no es el mismo escrito que hemos estado viendo anteriormente, de 1888, este es otro escrito diferente a ese, pero que nos va hablando un poco en la línea de lo que hemos estado comentando, y realmente considero que son temas totalmente necesarios porque estamos, lo decía, en los umbrales de esta eternidad y necesitamos darnos cuenta realmente en la posición que estamos. Hemos llegado, dice, a un periodo de nuestra historia en el que hay una gran necesidad de algo más que sabiduría humana. Llevo una carga noche y día. No me atrevo a moverme por impulso. No me atrevo a permanecer pasivo y no hacer nada. Sin embargo, se me prohíbe entrar en controversia con hombres a quienes el Señor me ha representado claramente como en gran peligro de malinterpretar su propia condición espiritual. Están espiritualmente ciegos, tan verdaderamente ciegos como lo estaban los hombres en los días de Cristo. Decían poder ver, pero no podían discernir su verdadera condición. Muchos están siendo descarriados. Los ciegos son líderes de los ciegos. Y a menos que estas almas engañadas, tanto los líderes como sus seguidores, se conviertan y se transformen, no pueden ser obreros junto a Dios. He aquí lo que yo comentaba cuando estuve hablando acerca de debíamos de amarnos los unos a los otros, debíamos de tener esa unidad, que no a todos los podemos encajar en lo mismo. Claramente que debemos de abogar, como Elena White lo hacía, pero no discutiendo con ellos. Ella nos habla aquí de que estamos llegando a un periodo de nuestra historia en el que hay una gran necesidad de algo más que sabiduría humana, porque para sabiduría humana está llena el mundo y a veces pretendemos tener una sabiduría supuestamente divina, mas sin embargo sigue siendo humana. Y ella decía que llevaba una carga noche y día, que no se atrevía a moverse por impulso, pero tampoco a permanecer ahí sin hacer nada.
Y Dios le prohibía, dice, entrar en controversias con hombres a quienes el Señor me ha representado claramente como en gran peligro de malinterpretar su propia condición espiritual. Y el Señor le tenía terminantemente prohibido que pudiese entrar en controversia o pudiese hablar con estas personas que realmente estaban ciegas, que no veían su verdadera condición espiritual. Pensaban que estaban bien, pero en realidad no lo estaban. Y Dios le dice, apártate, apártate de ellos. Muchos, dice, están siendo descarriados. Los ciegos son líderes de ciegos. Y a menos que estas almas engañadas, tanto líderes como seguidores, se conviertan y se transformen, no pueden ser obreros, aunque digan que están caminando con Dios, aunque digan que están haciendo la obra de Dios. No pueden ser obreros junto con Dios, porque realmente no están viendo su verdadera condición espiritual. Ahora estamos en una posición peligrosa. Nuestra única esperanza es seguir con seriedad, con determinación y dejar que el Señor maneje los acontecimientos. Tiemblo por los hombres que no han seguido las huellas del Redentor abnegado y sacrificado. Temo mucho que se pierdan en la niebla y en las arenas movedizas y que nunca sean vencedores. No puedo soportar la idea de que sigan engañados. Y aunque han errado mucho al no seguir las huellas de nuestro líder celestial, Cristo Jesús, algunos se niegan a confesar sus errores. Persisten en tratar de hacer parecer que no han cometido errores y que no han sido guiados por sus espíritus seductores, cuando yo sé que sí lo han hecho, porque así dice aquel que es la verdad y ninguna mentira es de la verdad. Lo decía. Ahora, dice, estamos en una posición peligrosa, dice. Nuestra única esperanza es seguir con seriedad y con determinación. Dejar que el Señor maneje los acontecimientos, dejar que el Señor nos muestre, nos dé el discernimiento para saber realmente la condición de algunos. Tiemblo, ella dice, tiemblo por los hombres que no han seguido las huellas del Redentor, tiembla por todos aquellos y no puedes soportar la idea de que sigan siendo engañadas. Le dolía muchísimo al ver aquellos, porque no es que estos eran del mundo o de otras iglesias, eran los mismos del pueblo de Dios, eran esos mismos que profesaban esa misma fe. Y ella le dolía mucho, no quería que siguieran siendo engañados, pero se negaban a confesar sus errores. Persistían en hacer parecer que ellos no habían cometido nada, que ellos no estaban de parte del Señor, que ellos estaban intentando hacer las cosas, pero ella sabía, porque tenía el discernimiento espiritual que solo Dios puede dar, ella sabía que no era así. Ella sabía que estaba en una arena movediza, que estaban a punto totalmente de la perdición. Ella sabía lo que era verdad y lo que era mentira. No se puede confiar en un hombre cuyas palabras y acciones revelan que están espiritualmente ciegos. ¿Qué puede decirse de un hombre que afirma haber caminado por la senda de la rectitud de acuerdo con la guía del Señor desde que tiene edad suficiente para comprender la voluntad de Dios y que sin embargo en su práctica vital hace caso omiso de un simple, así dice el Señor? Tienen una mente desconectada, una experiencia incierta. ¿Y cómo podía ella confiar en estas personas? ¿Cómo podía confiar en alguien que estaba espiritualmente ciego? Afirmaban que estaban caminando en la senda, que estaban haciendo o tratando de hacer las cosas bien, de acuerdo con la guía del Señor, pero que sin embargo su práctica vital decía todo lo contrario. Su vida, las cosas que hacía, eran totalmente diferentes a lo que su boca estaba diciendo. Entonces ella decía que no se puede confiar en este tipo de personas que revelan que realmente no estaban totalmente de parte de Dios. ¿Y cómo se puede saber? Porque algunas personas la pueden discernir y otras no. Volvemos a repetirlo. ¿Cómo lo discernía Elena White? ¿Cómo sabía que estas personas que decían que no han cometido errores, que decían, y muchos ya lo vimos en el escrito pasado, porque aquí va también con lo de 1888, en que es otro escrito, haberse arrepentido, mas sin embargo no lo hacían, tenían el mismo espíritu de Minneapolis, pero ella lo sabía perfectamente. ¿Pero por qué? Porque era Dios quien le indicaba y le daba ese discernimiento. A menudo se le han dado ánimos, una palabra aquí,
y otra allá, para mostrarle una vía de escape de su peligro. Se le han representado como alguien que se desliza de un precipicio y la mano de Cristo es la única que está extendida para salvarle. A pesar de estas claras advertencias de peligro, no ve su peligro, no se da cuenta de su condición, pero Dios conoce todas las cosas, es infinito en conocimiento y en toda sabiduría respecto a la condición real de cada hombre. Nuestros pensamientos están abiertos a Él y como Dios conoce todas las cosas, conoce la mente de cada hombre que ha creado, somos la obra de su propia mente por medio de Jesús. ¿Y qué pasaba? ¿Qué había hecho ella? Muchas veces, dice, se le han dado ánimos. Aquí está hablando o de una o de varias personas. Una palabra aquí, una palabra allá, para mostrarle el verdadero peligro en el que estaba esta persona. Se le ha representado como quien se desliza al precipicio y la mano del Señor la única que está extendida para salvarle. Pero a pesar de esto, no veía su peligro. No se daba cuenta de su verdadera condición. Pero Dios, que conoce lo más infinito, todo del hombre, nada hay oculto ante Él, conoce la mente de cada persona, de Él no se escapa absolutamente nada. La mente del hombre, aunque creada divinamente, puede ser obrada por otro poder, como lo fue la mente de Adán. Un hombre que había caminado y hablado con Dios, el que prevé todas las cosas, podrían en su providencia haber guardado y dirigido a Adán y a Eva, si hubieran prestado atención a la advertencia contra el mal. Pero se dejaron seducir por la influencia seductora de la voz de Satanás. El enemigo, hablando por medio de la serpiente, mintió contra Dios y dio falso testimonio del Creador. Satanás se exaltó a sí mismo. Con preferencia a Dios, la pareja sin pecado fue engañada y creyó las falsas declaraciones hechas con respecto a Dios. Tan plenamente fueron seducidos que no pudieron discernir el poder que los conducía a la apostasía. La mente del hombre, aunque fue creada divinamente, dice, puede ser manejada y obrada por otro poder. Y aquí nos da el caso de Adán. Si Adán no se escapó del engaño del enemigo, si Adán no se escapó de ponerse del lado de Satanás en contra de Cristo, ¿qué podemos esperar nosotros, pobres, simples mortales? Nosotros que llevamos tantos miles de años de pecado en nuestro ADN. Nosotros que estamos en la peor condición de todos. ¿Qué podemos esperar? ¿Que el diablo no nos puede engañar? ¿Que el diablo no nos puede conducir a la apostasía? ¿Que siempre vamos a estar firmes? Dice aquel versículo, quien piense estar firme, mire que no caiga. Estamos en peligro, lógicamente, y por eso es que necesitamos cada día en oración decirle al Señor, muéstrame mi verdadera condición, muéstrame realmente dónde estoy parado, si estoy parado en el precipicio o si estoy caminando para la vida eterna. Muéstrame mi posición peligrosa, porque a lo mejor estoy ciego y no me doy cuenta. Dejo este asunto tal como está ahora, porque me duele más allá de toda medida, porque los puntos de vista espiritual de nuestro hermano no están fundados en una base sólida. Nunca se podrá confiar en él en el futuro, a menos que el corazón y el alma, la mente y la fuerza cambien por completo, se renueven. Estaba hablando aquí de una persona y nos dice que ella ya dejaba ese asunto tal cual estaba, ya no podía hacer más, había hecho ya todo lo posible por este hermano y había dicho todo lo que tenía que decir y le dolía, dice, me duele más allá de toda medida porque los puntos de vista espirituales de este hermano no están fundados en una base sólida y nunca más se podrá confiar en él en el futuro, a menos que el corazón y el alma, la mente y la fuerza cambien por completo y se renueven. Pero es muy complicado. Cuando una persona es obstinada, cuando una persona el orgullo la ciega, que no puede ver un cambio, es muy difícil. Y por eso Elena White decía que nunca más se podía confiar en él en el futuro, si no veía un cambio decidido. Hay momentos en que ya no podemos hacer nada. Hay momentos en que tenemos que velar por nuestra propia salvación.
Y hay momentos en el que estamos en peligro, a lo mejor, y no nos damos cuenta. Por eso es que tenemos que velar por nuestra salvación con temor y temblor, como decía Pablo, porque estamos viendo que el enemigo anda totalmente buscándonos en lo más mínimo de nuestras debilidades para hacernos caer. Está ahí siempre, constante, detrás de nosotros, tratando de hacer todo lo posible para engañarnos. Por eso es que debemos de estar en esa conexión con Dios, porque es la única manera que nosotros podemos resistir al enemigo. Solamente agarrados de Cristo es la única manera como vamos a resistir. Nuestra mente es engañosa. Nuestra mente nos puede jugar muchas malas pasadas y nos puede hacer caer en esa posición peligrosa. Por eso, hermanos, vuelvo a repetir, aunque lo repita mucho, pidámosle al Señor el discernimiento que necesitamos, pidámosle al Señor que nos muestre nuestra verdadera condición. Es algo que estamos necesitando como nada en este mundo. Estamos llegando a la recta final de estas meditaciones, ya lo había comentado, solo me faltarían 4 meditaciones ya para cerrar este ciclo. Y he pedido a Dios que sea Él el que me ilumine para traer los temas que más urgen a este pueblo, que el Señor nos pueda ayudar y que podamos aprovechar toda esta cantidad de material que gracias al Señor me ha permitido mostrar en estos 2 años que he estado con estas meditaciones. Que el Señor los pueda bendecir y que puedan pasar un feliz resto del día.